Hay películas que no se ven, se experimentan. Y hay una sola en la historia del cine que detuvo literalmente el mundo durante su estreno, que llenó cines durante décadas sin parar, y que hoy, casi 70 años después, todavía se transmite en televisión cada año como si fuera la primera vez. Esa película es Los 10 Mandamientos, de Cecil B. DeMille. Y lo que la mayoría de la gente no sabe, lo que nunca se cuenta en los making of ni en las reseñas de ocasión, es que detrás de esa pantalla gigantesca se esconde una historia tan extraordinaria, tan llena de accidentes, obsesiones y coincidencias imposibles, que parece inventada. No lo está. Cada detalle que vas a escuchar hoy está documentado. Empecemos por el principio, por el hombre detrás de la cámara. Cecil Blount DeMille tenía 74 años cuando comenzó a filmar esta versión de 1956. No era un director en el ocaso de su carrera buscando un último proyecto de gloria. Era un hombre consumido por una idea fija que llevaba décadas persiguiendo. Porque esto que la mayoría ignora por completo es que DeMille ya había filmado Los 10 Mandamientos antes, en 1923, en una versión muda. Y durante 30 años no dejó de pensar en ella. No como un remake comercial, sino como una corrección, como una deuda personal con la historia. Tenía anotaciones, bocetos y referencias acumuladas durante 3 décadas esperando ese momento. Cuando finalmente obtuvo la luz verde de Paramount, entró al proyecto no como un director de estudio, sino como alguien que regresa a terminar lo que siempre fue suyo. Pero hay algo aún más extraño en torno a ese regreso. Durante la producción de 1956, DeMille sufrió un ataque al corazón severo mientras se encontraba en lo alto de una escalera metálica de 45 metros de altura, en pleno desierto de Egipto, supervisando la filmación de la secuencia del Éxodo. Los médicos presentes en el set le ordenaron reposo absoluto, abandonar la producción de inmediato. DeMille bajó la escalera por su propio pie, caminó hasta su silla de director y continuó filmando. No paró ni un día. Terminó la película. Y murió 3 años después, en 1959, con el guión de su siguiente proyecto sobre la mesa de su escritorio. Ese proyecto jamás se filmó. Hablemos ahora del actor que lo cambió todo, porque la historia de Charlton Heston en este papel es mucho más complicada de lo que parece. DeMille no lo quería, o al menos no al principio. La primera elección del director para interpretar a Moisés fue Burt Lancaster, quien llegó a leer el guión completo. Lancaster lo rechazó argumentando que el proyecto era, en sus propias palabras, demasiado grandioso para ser creíble. Fue el propio hijo de DeMille, quien, al ver una fotografía de Charlton Heston con barba para otra producción, señaló algo que dejó a todos en silencio. El parecido físico entre Heston y la estatua de Moisés, esculpida por Miguel Ángel en Roma, era tan llamativo que parecía deliberado. DeMille voló a Roma, estudió la escultura en persona y regresó convencido. Heston consiguió el papel no por una audición, sino por parecerse a una obra de arte del Renacimiento italiano. Lo que ocurrió después en el rodaje tampoco entra fácilmente en ningún manual de producción cinematográfica. Para prepararse, Heston viajó al Sinaí. Caminó por el desierto. Ayunó. Estudió el Antiguo Testamento durante meses con la misma dedicación con la que un actor de método estudiaría a un personaje contemporáneo. Pero hay un detalle que pocas veces se menciona. Heston nunca vio la película de 1923 de DeMille. Una decisión deliberada. Quería construir a Moisés desde cero, sin la sombra de ninguna interpretación anterior. Y cuando finalmente la vio años después, quedó sorprendido de cuántas decisiones similares había tomado de forma completamente independiente. Y antes de que podamos hablar de lo que ocurrió frente a las cámaras, hay que hablar de lo que pasó detrás. Porque el verdadero asombro de esta película no está solo en lo que se ve en pantalla, está en lo que costó llevarlo ahí. El número que define a los 10 mandamientos no es el de sus Oscars, ni el de sus nominaciones, ni siquiera el de sus años en cartelera. Es este: 13,000 extras humanos. 13,000 personas reales convocadas en el desierto egipcio para recrear el éxodo más grande jamás filmado. Para entender la magnitud de lo que eso significaba en 1954, hay que recordar que no existían los efectos digitales, no existían las multitudes generadas por computadora, no existía ningún atajo tecnológico.
Si la pantalla debía mostrar a un pueblo entero abandonando Egipto, ese pueblo entero tenía que estar físicamente allí, bajo el sol, en la arena, con sus ropas, sus animales y sus carretas. La producción movilizó 15.000 animales entre camellos, caballos, burros y ganado. Instaló su propio sistema de abastecimiento de agua en medio del desierto y construyó una ciudad temporal para alojar al equipo técnico. Durante semanas aquel rincón del Sinaí fue, en términos logísticos, la 14ª ciudad más poblada de Egipto. Pero la escena que más trabajo costó no fue la del Éxodo. Fue la construcción de las pirámides. O más exactamente, la recreación de Pi-Ramsés, la ciudad que según el texto bíblico fue levantada con manos esclavas. De Millet contrató a un equipo de arqueólogos antes de llamar a los arquitectos de producción. Quería que cada columna, cada bajorrelieve, cada detalle decorativo tuviera respaldo histórico verificable. El resultado fue un set que ocupaba más de 3 kilómetros cuadrados en los alrededores de Luxor, y que varios arqueólogos egipcios de la época describieron como la recreación más precisa del antiguo Egipto jamás construida para el cine. Algunas de esas estructuras eran tan sólidas que permanecieron en pie durante años después de que la producción abandonara el lugar. Ahora bien, hay un elemento de esta película que prácticamente nadie relaciona con ella a primera vista, y que sin embargo está en cada fotograma: el color. El cinematógrafo Loyal Griggs ganó el Oscar por su trabajo en esta película, y lo que hizo con la paleta cromática fue absolutamente calculado. Cada escena de la corte del faraón fue filmada con predominancia de oros, ocres y rojos profundos, para transmitir opulencia y poder absoluto. Cada escena del pueblo hebreo en cautiverio fue despojada deliberadamente de esos tonos, empujando la imagen hacia grises azulados y tierras apagadas. El espectador no lo procesa conscientemente, pero lo siente. De que esa diferencia cromática construye una separación emocional entre los opresores y los oprimidos que ningún diálogo podría lograr con la misma eficacia. Griggs y DeMille lo diseñaron así desde el primer día de preproducción, con meses de pruebas de laboratorio antes de rodar un solo metro de película. Y hablando de lo que se construyó con precisión quirúrgica, hay que detenerse en la secuencia más cara y más breve de toda la producción: la apertura del Mar Rojo. Duró en pantalla aproximadamente 3 minutos. Costó más de $1 millón solo en efectos especiales, en una época en que el presupuesto total de una película promedio de Hollywood rondaba los 2 millones. El equipo de efectos especiales trabajó durante meses en distintas técnicas antes de encontrar la solución definitiva, que combinó agua filmada al revés, paredes de gelatina translúcida, iluminación especial y una piscina construida expresamente para esa toma en los estudios de Paramount en Hollywood. Lo que aparece en pantalla es la suma de al menos 5 técnicas distintas fundidas en una sola imagen. Y todavía hoy, vista con los ojos de alguien que conoce cómo se hizo, resulta extraordinariamente convincente. Sin embargo, el mayor efecto especial de esta película no fue técnico. Fue humano. Anne Baxter, quien interpretó a Nefertari, pasó semanas estudiando los movimientos de las estatuas egipcias de la época para construir su forma de caminar, de sostener los brazos, de inclinar la cabeza. No quería parecer una actriz disfrazada. Quería parecer alguien que había crecido en esa cultura, que llevaba ese cuerpo como una segunda naturaleza. Kid DeMille la filmó conscientemente con ángulos que recordaban a los relieves de los templos de Karnak. Y funcionó de una manera que ningún crítico de la época supo explicar del todo. Nefertari no parece un personaje de película. Parece una figura arrancada de la historia. Lo que todavía falta contar, lo que cierra esta historia de una manera que ningún guionista se hubiera atrevido a inventar, viene en la parte final. Porque Los 10 Mandamientos no terminó en los cines. Siguió viviendo de formas que nadie anticipó. Cuando Los 10 Mandamientos se estrenó el 5 de octubre de 1956 en el Criterion Theater de Nueva York, la cola de espera daba la vuelta a la manzana 2 veces. No era un estreno de alfombra roja al uso. Era algo que la ciudad no había visto desde los tiempos del cine mudo. Gente que había dormido en la calle para conseguir una entrada. La película corría 4 horas y 11 minutos, incluido un intermedio formal con música original, como si fuera una ópera. Y el público no solo lo aceptó, lo agradeció. En muchas ciudades de Estados Unidos, los espectadores se ponían de pie al final no por cortesía, sino por algo más difícil de nombrar:
Había en esa sala una sensación colectiva de haber presenciado algo que trascendía el entretenimiento. Los números que siguieron pertenecen a otra categoría. En su primer año de distribución, Mone los 10 Mandamientos recaudó $13 millones solo en Norteamérica, convirtiéndose en la película más taquillera de 1956 y desplazando todo lo que se había estrenado ese año. Pero el dato verdaderamente extraordinario llegó décadas después, cuando los historiadores del cine comenzaron a calcular la recaudación ajustada por inflación. Según esos cálculos, Los 10 Mandamientos es una de las 5 películas más taquilleras de toda la historia del cine mundial, superando en términos reales a títulos que hoy se consideran fenómenos culturales inalcanzables. Una película de 1956, sin efectos digitales, sin franquicia, sin universo expandido, compitiendo en esa lista con producciones del siglo XXI. Hay una razón particular por la que esta película nunca envejeció en pantalla, y tiene que ver con una decisión técnica que en su momento pareció excesiva. DeMille insistió en filmar en VistaVision, un formato de alta resolución horizontal que Paramount había desarrollado apenas 2 años antes. La mayoría de los directores de la época lo encontraban innecesariamente complicado. DeMille lo eligió precisamente por eso, porque sabía que esa película no era para 1956, era para todas las décadas que vendrían después. La calidad del negativo original era tan superior a los estándares habituales que cuando en los años 90 se realizó la primera restauración digital, los técnicos encontraron un nivel de detalle en la imagen que las copias en 35 milímetros nunca habían podido reproducir fielmente. La película que el público había visto durante 40 años era, en cierto sentido, una versión empobrecida de lo que DeMille había fotografiado realmente. Pero ningún dato técnico, ninguna cifra de taquilla, explica del todo por qué esta película sobrevivió cuando tantas otras de su época cayeron en el olvido. La respuesta está en algo que ocurrió en 1973, 17 años después de su estreno, cuando la cadena ABC la transmitió por primera vez en televisión americana. Esa noche, sin previo aviso, sin campaña publicitaria especial, sin ninguna razón aparente para esperar algo extraordinario, el programa reunió a más de 65 millones de espectadores. Fue la emisión televisiva más vista en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Una generación que no había nacido cuando la película se estrenó, la descubrió esa noche frente al televisor familiar. Y algo en esa experiencia quedó grabado de una manera que ningún algoritmo de recomendación hubiera podido predecir. Esos espectadores de 1973 la volvieron a ver en 1974 y en 1975 y cada Pascua siguiente durante décadas. La ABC la emitió sin interrupción durante más de 40 años consecutivos. No porque fuera un contrato lucrativo, sino porque cada vez que la ponían, la gente la veía. Hay un último detalle que merece ser contado con calma, porque resume mejor que cualquier otro dato lo que esta película significa en la historia del cine. En 1999, el Instituto Americano del Cine publicó su lista de las 100 películas más grandes del siglo XX. Los 10 Mandamientos no aparecía entre los primeros puestos. Varios críticos lo celebraron como una corrección justa, argumentando que era entretenimiento popular, y no arte cinematográfico elevado. Entonces, ocurrió algo silencioso pero contundente. En las encuestas de audiencia realizadas ese mismo año para acompañar la lista, el público general votó a Los 10 Mandamientos como la película que más los había marcado emocionalmente en toda su vida. No la más sofisticada, no la más innovadora, la que más los había marcado. Existe una distancia enorme entre lo que la crítica considera grande y lo que la gente lleva consigo durante décadas. Esta película vivió siempre en ese segundo territorio que es, a fin de cuentas, el único que importa cuando se apagan las luces y comienza la historia. Cecil B. DeMille murió sin saber que había creado algo permanente. O quizás sí lo sabía, y por eso bajó aquella escalera en el desierto egipcio con el corazón fallando, y siguió filmando. Algunos hombres reconocen cuando están haciendo la obra de su vida, y no se detienen.